Hola, ¿qué tal? Os voy a explicar mientras cargo cómo utilizo los modos de acceso directo en el volante y un truquillo para el modo del botón derecho para utilizar dos cosas a la vez con un solo botón. Entonces, a ver, en los ajustes del coche, donde pone personalización, podéis ajustar los dos botones, el botón izquierdo y el botón derecho. El botón izquierdo tiene el control del vehículo, la cámara 360, el modo de regeneración y los modos de conducción. Yo siempre lo tengo en modo de conducción, que también en algunos de ellos me cambia la regenerativa. Y en el botón del lado derecho tenéis aire acondicionado y source, que sería la fuente de sonido. Que yo lo tengo en aire acondicionado porque aquí utilizo el aire acondicionado, el control del aire, la temperatura y la velocidad del ventilador. Y además también puedo cambiar de pista de canción y de volumen con el mismo botón. Entonces ahora os explico cómo se hace. Si lo dejamos en source, en fuentes de sonido, cuando le damos aquí al botón, vemos cómo va cambiando entre radio. Pero claro, solo teníamos esa función. Entonces yo lo pongo en aire acondicionado y ahora os explico cómo funciona. Entonces, el botón izquierdo, aquí tenemos los modos de conducción: Eco, Normal, Sport, Custom y Nieve, que como veis la regenerativa se pasa a 1. Y se pasa a 1 porque lo que hace es que te frena menos al soltar el acelerador para evitar que el coche patine cuando está el suelo deslizante. Y ahí volvemos a la eco. Entonces, cuando tú arrancas el coche arranca normal. Y yo lo que hago es, teniendo este botón aquí, es pulsar 4 veces: 1, 2, 3 y 4, y paso a modo eco, que es el modo que yo conduzco. Hasta que nos actualicen el software y se quede memorizado el modo de conducción. Pero de momento hago esto y 4 pulsaciones y a modo eco. Y regenerativa 3. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que en los modos de conducción hay un botón que es el modo de ahorro de energía, ¿vale? El modo de ahorro de energía te ahorra energía en el aire acondicionado y los sistemas del coche. Y una cosa importante, si lo ponéis en regenerativa baja o media o adaptativa, en el momento que activáis el modo de ahorro de energía, veis que pasa alta, que es la 3. Quiere decir que no puedes cambiar el modo de regenerativa. El coche sabe que en la 3 es cuando más ahorra energía. Y de hecho, otra cosa que podéis ver es que el modo de ahorro de energía lo podéis tener incluso en deportiva. Ahí está. Podéis tener el modo de ahorro de energía del coche, que es una cosa diferente de la regenerativa, en cualquier modo de conducción: económica, normal, deportiva o personalizada. Entonces, cuando tenemos el modo de ahorro de energía, el coche siempre se te va a pasar a la alta. Aquí, económica, a la alta, ahí lo veis, a la alta. Modo de ahorro de energía, regeneración alta. En cualquier modo de conducción: normal, deportiva o económica, la que yo llevo. Luego, el tema de la personalización del aire acondicionado, estas son las dos funciones. Ahora mismo estamos con la música, tenemos la pausa, aquí, y tenemos el volumen. Arriba y abajo, volumen, ¿veis? Y izquierda y derecha, el cambio de pista. Aquí estaremos cambiando la pista. Entonces ahora mismo con esto podríamos cambiar las canciones. ¿Veis? Subir volumen y cambiar las canciones. Y si pulsamos, sería la pausa. Vale, entonces, ¿cómo controlar el aire acondicionado? Pues pulsando el botón de acceso directo y nos aparece en la pantalla el menú de aire acondicionado. Y ahora este botón ya no es para la música. Este botón ahora es para el control del aire acondicionado. Entonces, si yo doy arriba o abajo, cambio la temperatura. Aquí lo tenéis indicado: más, menos, temperatura y ventilador. Entonces yo ahora, subiendo hacia arriba, subo temperatura, bajo temperatura. Si pulso en el centro, se me pone en modo auto, el modo del ventilador en auto. Ahí está. Y si le doy a los laterales, izquierda a derecha, pues yo controlo el ventilador manualmente. El máximo del ventilador. Y si no quiero mucho ruido, pues lo pongo al mínimo, al 2 o al 1. Ahí estaría, al 2 o al 1, al mínimo. Ventilando al mínimo y con la temperatura que yo quiera. ¿Que quiero volver a manejar la música? Pues vuelvo a pulsar el botón de acceso directo y veis que en la pantalla me aparece el mensaje que se ha desactivado el acceso directo de la habitación. Entonces ahora lo que tengo es
las pistas y el volumen. Aquí tenemos el volumen y las pistas. Que tengo frío y quiero más temperatura, vuelvo a pulsar el acceso directo y controlo la temperatura. Entonces con un solo botón pulsas otra vez y bajas la música. Con un solo botón tienes acceso directo al control de la música y el aire acondicionado. Y así es como yo tengo configurado el acceso directo. Y nada, cuando tengáis los coches, los que tengáis el coche, contadme cosas de cómo lo usáis y qué os parece y si lo estáis usando de otra manera. Pues nada, un saludo. Hasta luego.